Vamos a ver ahí. Hola, Dani. ¿Cómo se escucha, Dani? Porque recién se me cortaba. Hola, Karen. Ahí comencé de nuevo. A ver si se pudo solucionar lo de la conexión. ¿Se escucha bien? Hola. Sí, hola. Sí, se escucha porque se me cortaba. Hola, Fla. ¿Ahí se escucha, Berna? ¿Cómo andan? Acá acompañando un poco la lectura. Bueno, sí, creo que hice un cambio en la red porque el celu estaba como mal conectado. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con la lectura del curso, con el capítulo 2, en lo que sería separación y la expiación, y estamos dentro de lo que es el versículo 5, la función del obrador de milagros, en el punto A, principios especiales de los obradores de milagro. Gracias, Karen, muchas gracias por decirlo, muchas gracias a quienes se van sumando. Vamos mientras esperando un ratito más para empezar con la lectura, pero vamos a recordar que venimos leyendo todo lo que es los primeros capítulos, el segundo capítulo, en donde acá es donde nos empieza a decir el curso cómo estamos nosotros, para que nosotros empecemos a identificar el ego, ¿no? La parte de la mente que está dividida y cómo tenemos estas dos opciones de pensamiento, ¿no? La que surge del miedo y la que surge del amor. Y entonces estuvimos hablando de la función del obrador de milagros, que hablamos la semana pasada, el viernes. Hoy es viernes, el martes, ya estoy perdida. Bueno, la función del obrador de milagros, ¿no? ¿Y quiénes son los obradores de milagros? Somos todos, porque los obradores de milagros somos todos en cuanto aceptemos al milagro, en cuanto aceptemos nosotros recibir el milagro. ¿Y qué sería, no? Recibir el milagro, cambiar, aceptar el cambio en la manera de ver, ¿no? El cambio de percepción, el cambio de mentalidad. El milagro es querer ver las cosas de otra manera, aceptar ese cambio en nuestra mente. Y cuando nosotros nos abrimos a recibir ese cambio en nuestra mente, es cuando nos podemos convertirnos en obradores de milagros. Somos todos obradores de milagros en cuanto aceptemos el milagro en nuestra mente. Entonces, la función del obrador de milagros fue lo que hablamos el martes. Y hoy seguiríamos en la parte A, en el punto A, que es los principios especiales de los obradores de milagros. Y bueno, vamos a comenzar. Para el que después lo quiera ver en diferido. Entonces, en los principios especiales de los obradores de milagros, dice, es el párrafo 11, porque es continuación de lo que ya veníamos hablando, ¿no? De los obradores de milagros. Entonces, párrafo 11, número 1, dice, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le afectan. El milagro elimina entonces el comentario, ¿no? El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, porque el milagro actúa en el presente, en el único momento que existe, que es el presente. Nosotros hemos fabricado una línea temporal de tiempo y espacio, y en esa línea temporal nosotros hemos marcado un pasado, hemos marcado como un presente y como un futuro, ¿no? En nuestra mente, generalmente, para nosotros el presente es un estado en donde generalmente estamos trayendo pasado, porque estamos pensando en situaciones pasadas, ya sea sufrimientos o malestares, ¿no? Que nos han ocasionado en el pasado, o estamos preocupados por el presente. Entonces lo que nosotros hacemos estamos preocupados por el futuro. Entonces el presente que nosotros en realidad vivimos no es el verdadero presente. Creemos estar en un presente, pero estamos siempre con una cantidad de tiempo acumulado porque ponemos pasado y preocupación en el futuro. Entonces,
ese no es el verdadero presente. Lo que nosotros hacemos cuando pedimos un milagro es justamente que el milagro lo que hace es colapsar el tiempo, es darnos el verdadero instante presente. ¿Por qué? Porque elimina de nuestra mente las preocupaciones por el futuro y todos los sufrimientos, todas las preocupaciones, todo el malestar del pasado. El milagro colapsa el tiempo porque el milagro quiere desde el presente que vos estés en un momento de cero pasado, cero futuro, solamente presente. Y eso lo puede hacer el milagro, solamente cuando pedimos el milagro, hacer el cambio de mentalidad. Por eso dice, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, porque las preocupaciones por el pasado o las preocupaciones por el futuro son de rango inferior. ¿Por qué? Porque en realidad en nuestra mente ya no existen, lo único que existe es el presente, pero eso lo hacemos a través del milagro. Así es. Hola, muchas gracias se van sumando, muchas gracias. Claro, el instante santo sería, ¿no? Que eso está acá en el curso y vamos poco a poco avanzando. Y bueno, entonces el primer principio especial de los obradores de milagros, ¿no? El 1, y dice, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, porque te sitúa en el presente. El milagro colapsa el tiempo, deja de traerte el pasado y deja de traerte las preocupaciones por el futuro, puesto que es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le afectan. Dice, cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Hola, bueno, sigo saludando mientras sigo leyendo. Acá es Jesús el que nos da la promesa de que nosotros tenemos que pedir el milagro y que cuando nosotros obremos el milagro lo dejamos en manos de Él, porque Él va a hacer el arreglo necesario para que se ajuste el espacio y el tiempo. ¿Por qué? Porque el milagro es ahora, es en este preciso instante. El milagro no es mañana, ni pasado mañana, el milagro es ahora, pero nosotros somos los que nos impedimos poder vivirlo, ¿no? Pero tenemos que confiar en Jesús o en el Espíritu Santo, que sería lo mismo, ¿no? Que Él va a arreglar el tiempo y el espacio para que sea en este instante. Entonces, pasamos al número 12 de los principios y dice, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Entonces, hacer una clara distinción entre lo que se cree y lo que se fabrica. Nosotros ya venimos hablando, este es un curso, venimos leyendo y esto es así, ¿no? Venimos incorporándonos, vamos aprendiendo esto que el curso nos va enseñando. Y el curso ya nos viene diciendo que nosotros estamos operando creemos que operamos entre varios niveles porque creemos que tenemos diferentes situaciones en el mundo, lo subdividimos en un montón de cosas. Pero el curso te dice, tenés dos niveles. Uno que es el nivel del espíritu y otro que es el nivel del cuerpo. Entonces, la mente está dividida en dos. Podés tener la mente enfocada en el nivel inferior, que es el nivel del cuerpo o del ego, o en el nivel superior, en el nivel espiritual, en el nivel de lo que realmente sos. O sea, uno es lo que creemos ser y otro es lo que realmente somos. Entonces, la curación, dice, se basa en esa corrección de niveles. Que realmente reconozcamos dónde está la curación, que es en el nivel de la mente, de la parte del espíritu, ¿no? Reconociéndonos como espíritus y no en el nivel del cuerpo. Entonces, este sería el principio número 2, pero está en el párrafo 12. Es esencial hacer esta clara distinción, dice. Vamos al párrafo 13, que sería el principio número 3. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error, de cualquier forma, que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de esta confusión. Entonces, la mentalidad recta
es la mentalidad que nosotros vamos a lograr tener a medida que vayamos pidiendo milagros en nuestra vida y nuestra mente se vaya corrigiendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mayor tiempo en la mente errada, la mente egoica, ¿no? La mente que se identifica con el cuerpo. Y lo que nosotros tenemos que lograr es ahora estar más tiempo en la mente recta, la mente que está identificada con el Espíritu, en donde opera el Espíritu Santo y Jesús, ¿no es cierto? Entonces, nunca las confundas, dice. Una es la mente errada, otra es la mente recta. Y dice, reaccionar ante cualquier clase de error, de cualquier forma, que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de esa confusión. Cuando nosotros actuamos ante un error en el mundo es porque nos estamos confundiendo. ¿Por qué? Porque lo estamos mirando desde el ego. Estamos actuando porque estamos viendo algo en el mundo, algo externo que nos puede estar provocando un dolor, un sufrimiento, y nosotros reaccionamos ante eso. ¿Y por qué reaccionamos? Desde una manera que no es amorosa, porque estamos confundiéndonos y estamos mirándolo desde la mente errada que nos dice que somos víctimas, que hay algo en el exterior que nos está afectando. Entonces estamos confundiéndonos y estamos actuando desde la mente errada. Entonces tenemos que empezar a pedir el milagro para poder empezar poder empezar a estar más en la mente santa, que sería actuar de una manera más amorosa. Antes de actuar, pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude a ver esto desde su manera de ver, para que Él nos ayude a verlo desde su forma de ver, que es desde el amor y no del miedo, ¿no? Entonces, cuando nos confundimos, no estamos reaccionando y de una manera que no es la mente amorosa, la mente sana, la mente santa, ¿no? Vamos al número 14, sería el 4 de los principios. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. Entonces, el milagro, dice, es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. El milagro va a ser siempre no unirnos al mundo que estamos viendo como víctimas, sino realmente reconocernos como que somos más que un cuerpo, pedirle al Espíritu que actúe a través nuestro. Negar el error es negar que estamos siendo víctimas de este mundo y darle la verdad, o sea, darle la afirmación a la verdad, a que somos nosotros los que estamos en realidad proyectando en el mundo, estamos teniendo pensamientos de ataque que son los que se están proyectando en el mundo. Entonces, negar ese error es negar que somos víctimas y hacernos responsables de nuestros pensamientos y así afirmar la verdad de quiénes somos en realidad nosotros, ¿no? Que somos más que un cuerpo, que somos un ser, que somos un espíritu, o como vos le quieras llamar a lo que no es el cuerpo, ¿no? A algo divino, a algo más allá de esta creación. Entonces, dice, y solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. Entonces, siempre que veamos algún error en el mundo, solo la mentalidad recta, o sea, solo pidiendo la ayuda del Espíritu Santo y que nos corrija esta manera de percibir las cosas, de percibirnos como víctima, va a producir efectos reales. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo va a hacer que el efecto que tenga que producirse en esa situación sea real, porque lo estamos tomando, estamos pidiendo su ayuda. Si nosotros hacemos algún cambio en el mundo externo a través de nuestra forma de verlo con nuestra mente errada, ¿no? De vernos víctima y de que tenemos que solucionar algo, entonces esos efectos, eso que estamos haciendo en realidad no es un cambio real, es cambiar una ilusión por otra, es querer nosotros solucionar, como ya veníamos hoy mirando, digamos, escuchando en los otros capítulos, ¿no? Querer nosotros solucionar algo que en realidad el mismo sistema de pensamiento lo provocó. Entonces, eso en realidad no va a existir en lo profundo, no va a ser un cambio real. Vamos a querer cambiar en lo exterior, pero sin hacer un cambio profundo y no va a tener, eso dice, como no es un efecto real, no existe.
entonces sus efectos van a ser nulos, no vamos a estar haciendo ningún cambio real. El único cambio real, el único efecto real lo hace la mente cuando está predispuesta a recibir el milagro, la ayuda del Espíritu Santo, para que nosotros corrijamos esto que estamos viendo equivocadamente. No estamos viendo como víctimas del mundo o de las circunstancias, y eso es una percepción equivocada de nuestra verdadera realidad. Y solamente de la mano del Espíritu vamos a poder hacer efectos reales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a ser algo que el Espíritu Él nos proporciona la forma de actuar. Si tenemos que actuar, va a ser como Él nos diga que tenemos que actuar, ¿no? Y esto es de la mano del Espíritu Santo. Entonces seguimos por el párrafo 15, el número 5 de los principios, y dice: el poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta, que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío, a menos que conlleve corrección. Sin ella, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Entonces, nosotros nos olvidamos de quiénes en realidad somos y queremos ajustar nosotros los cambios en el mundo. Queremos hacer nosotros los cambios. Y acá te dice que el único que puede ajustar y hacer el cambio real y producir así la curación es el milagro, y el milagro opera en nuestra mente santa, en nuestra mente correcta. Entonces, lo vamos a hacer únicamente pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el único que nos puede ayudar a reconocer que nos estamos viendo como algo que no somos, y entonces así se va a producir la verdadera curación. ¿No es cierto? Primero tenemos que aceptar el cambio en nuestra mente y darnos cuenta que no somos víctimas del mundo que vemos. Y para poder lograr eso solamente lo podemos hacer de la mano del Espíritu Santo o de Jesús, y pedir su ayuda, pedir el milagro, pedir el cambio de percepción. Y entonces eso, dice, va a llevar a la curación, la verdadera curación, ¿no? Y dice: el perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin ella lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. El perdón acá se va nombrando muy de a poco. Nosotros sabemos de un perdón que no es el perdón que nos habla el curso. El perdón que nosotros conocemos es un perdón que estábamos acostumbrados a dar muchas veces por respeto, por quedar bien, por seguir llevándonos de una manera armoniosa con alguien, pero cuando en el fondo, en realidad, todavía tenemos a lo mejor bronca, nos sentimos dañados, sentimos que algo ocurrió y que nosotros a lo mejor hemos sido víctimas de una persona, pero a lo mejor como nos consideramos buenas personas que queremos estar en armonía, podemos pedir perdón. Pero este perdón no lleva corrección. ¿Por qué? Porque es un perdón vacío, no es un perdón real. El curso, para hablar del perdón hay muchos videos en YouTube y en Instagram de muchos hermanos que están compartiendo, y la verdad que es un perdón, el perdón del curso es un perdón que va más allá de las palabras. Es un perdón que no se fija en las personas como lo que están haciendo. El perdón del curso es reconocer en tu mente que vos estás proyectando en el mundo tus pensamientos de ataque, tus juicios, tus creencias, ¿no ves? Acá te dice, si no, dice, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Nosotros lo que hacemos es juzgar, y con eso proyectar en nuestro mundo todos esos juicios, todas esas creencias, ¿no? Y después pensamos que alguien nos está atacando, que alguien nos está provocando algo. Pero en realidad el Espíritu, ¿qué te dice? Vos estás sosteniendo pensamientos de ataque que después se ven proyectados en el mundo, en diferentes situaciones. Y esas situaciones solo vienen a mostrarte que vos estás sosteniendo esas ideas de ataque, esos pensamientos en tu mente. El hermano, la persona, la situación solo te está mostrando eso. En realidad no te está haciendo algo a vos como algo personal. Nosotros lo tomamos personal. Entonces, para hablar del perdón en profundidad, tenemos que hacer un video, o realmente les recomiendo, y hay muchos videos de José Luis Molina, de Marta Salvat y de muchos maestros en profundidad para hablar del perdón. Ahora, para seguir con la lectura, entonces, el milagro conlleva curación si nosotros realmente
queremos ver más allá de la situación que estamos viendo en el mundo y empezamos a responsabilizarnos y a dejar de sentirnos víctimas para tomar las riendas de nuestra mente sin miedo, porque es lo que hablábamos y leíamos en otros capítulos. ¿Por qué todavía nosotros no liberamos nuestra luz interior? Porque tenemos miedo de hacernos cargo de nuestros pensamientos, porque en nuestros pensamientos, cuando sentimos que ahí estamos pensando algo que no está bien, que estamos haciendo un juicio, que estamos deseando el mal a otra persona, estamos comparando, y después nos sentimos culpables por eso, y queremos evitar esos pensamientos cambiándolos por otros, ¿no es cierto? Bueno, listo, cambiamos por otros pensamientos, y esos pensamientos total, ya está, lo dejo de pensar y listo. Y en la mente, eso queda almacenado en el subconsciente y no se eliminan si no pedimos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe que esos pensamientos provienen de una mente errada, de una mente dormida. Proviene de una mente que en realidad está creyéndose toda esta vida, ¿no? Toda esta fantasía. Pero nosotros lo estamos viendo como real. Y en ese caso nos da miedo esos pensamientos, porque el libro nos dice que tenemos poder en nuestra mente. Entonces, si tenemos poder en nuestra mente, nuestros pensamientos se hacen reales. Tenemos miedo entonces de reconocer eso y preferimos seguir pensando que los pensamientos no tienen poder. Pero me estoy adelantando un poco a lo que el curso nos va a decir un poquito más adelante. Así que bueno, muchas gracias por seguirse sumando, muchas gracias a Terapias de Reconexión, que no sé tu nombre, pero muchas gracias. Entonces, vamos a seguir con esto, ¿no? Les termino de leer este párrafo que entonces dice: el poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. Hasta que no entendamos que la curación se da en la mente y busquemos una curación a través de algo externo, no lo vamos a poder entender. Muchas gracias, Noelia, muchas gracias. Y el perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin ella lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Entonces, vamos a avanzar con el párrafo 16, que es el número 6 de los principios. Y dice: el perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absolutos. Entonces acá vuelve a nombrar el perdón. ¿Por qué? Porque procede de una orientación milagrosa, o sea, procede de una mente que está abierta a ver las cosas de otra manera. Procede de una mente milagrosa, porque estás abierta a ver las cosas de otra manera. Entonces ese perdón no posee juicios, dice, posee corrección, porque ya no querés juzgar al mundo en sus formas, querés corregir tu mente y querés realmente ver el mundo con la manera que lo ve el Espíritu Santo, con la visión del amor, con la visión del Espíritu Santo, la visión de Cristo, la visión de Jesús, que todo significaría lo mismo. Y todo está y forma parte de nosotros. Entonces es con esa parte que tenemos que identificarnos. Y el párrafo 16 sigue. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. Entonces acá a veces hace este tipo de observaciones con respecto a frases que Jesús dijo, que están en la Biblia a lo mejor, y dice, la frase Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dice, ¿qué pasa? Jesús no se veía como una víctima y decía, Padre, perdónalos porque no saben que me están atacando. Él ya no se identificaba con su cuerpo y como no veía un ataque en sí, él ya estaba en su parte recta totalmente identificado con el espíritu y con su ser. Él ya no veía con los ojos del espíritu, ya no veía con los ojos del cuerpo, no veía ataque, pero él pide corrección en las mentes porque en realidad lo que él está viendo ya no es un cuerpo atacándolo, él ya no es víctima, él solamente pide para que los hermanos puedan corregir en sus mentes, ¿no? Esto que ellos están haciendo es una percepción, es una forma de proyectar su propio ataque en la mente. Todos tenemos ese ataque mental, todos esos pensamientos mentales. Entonces,
Eso es lo que estamos proyectando. Él solamente pide la corrección en la mente de nosotros, ¿no? Porque Él ya no identifica un cuerpo que está siendo atacado. Por eso dice, la referencia al resultado del error es irrelevante. Ya no es irrelevante el resultado de ver un cuerpo lastimado y atacado, porque Él ya no estaba en ese cuerpo identificado con un cuerpo. Él lo que pide es la ayuda de Dios para poder sanar las mentes, ¿no? Las mentes de todos estos pensamientos de ataques que proyectamos en el mundo. Y el párrafo 17.7 dice, el precepto sed de un mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos que estén listos para la revelación. O sea, sed de un mismo sentir con Jesús, con el Espíritu, nos exhorta que estemos listos a reconocernos uno con Él, uno con el ser, uno con Dios. Sed de un mismo sentir. Nos exhorta a recordarnos junto con Él como uno que somos, como el Hijo de Dios. Y dice, porque esa es la revelación, cuando nos recordamos es con Dios directo. La revelación es directamente con Dios. Y después sigue, mi ruego, haced esto en memoria mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. O sea, sed de un mismo sentir es una unión en el sentir de unión con el ser, con Dios y con la revelación. Y hacer esto en memoria mía es porque nos dice, nos invita a la acción, a hacer esto como hizo Él, ¿no? Ser obradores de milagro. Nos invita a obrar milagros, a aceptar el milagro en nuestra mente para poder ser obradores de milagro. Es una invitación a ser como Él, ¿no? A tener esta mente milagrosa, de no ver los errores, sino ver más allá del cuerpo y poder reconocer en el mundo a nuestros hermanos, ¿no? A nuestro propio ser, identificándose en otro cuerpo, pero que es parte nuestra, que es parte de nosotros. Entonces, no se dice, no tienen la misma realidad, el mismo orden de realidad. Uno es sentirse uno con Dios y con Él. Nos exhorta a unirnos a nuestro verdadero ser, a unirnos a Él. Y otro es, nos invita a la acción acá, ¿no? En el mundo. Mientras estamos acá, nos está invitando a tener esa mentalidad milagrosa que Él tuvo. Entonces, después sigue. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. Claro, entonces, la de hacer esto en memoria mía es una conciencia de tiempo, porque estamos recordando lo que Él nos está diciendo que hizo, ¿no? Recordando ser como Él, en esa forma de actuar de una forma milagrosa. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Entonces, en el tiempo, nosotros ahora, mientras estamos en el tiempo, Él está junto a nosotros en la mente, ¿no? En la mente recta, en la mente santa. Y Él opera junto a nosotros. Él puede ayudarnos y nosotros le damos la posibilidad de manejar el tiempo. Por eso para el milagro no hay diferencias no hay diferencias, porque para el milagro es lo mismo cualquier cosita que vos le des a Jesús, ya sea, como decíamos la vez pasada, un dolor de muela, un dolor de cabeza o un cáncer, ¿no? Lo que nosotros tenemos que sanar es nuestra mente, porque tenemos pensamientos erróneos de qué somos. Entonces, Él opera en el tiempo junto con nosotros y nosotros lo invitamos a que Él esté en nuestra mente. Y después dice, la eternidad es con Dios, porque una vez que nosotros conectamos con Dios y con nuestro verdadero ser, ahí vamos a reconocernos en la eternidad, porque ahí coexistimos todos. Mientras estamos en el tiempo, nos vemos separados, pero en realidad formamos uno, pero en la eternidad, ¿no? En el espíritu. Mientras tenemos cuerpo, nos podemos ver como separados, pero mediante el milagro es cuando podemos empezar a percibirnos más amorosamente con nuestro hermano. Lo podemos percibir con los ojos del amor, con los ojos de Cristo, con los ojos del Espíritu Santo. Y llegamos a al párrafo 18, al principio número 8, y dice: puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas en la siguiente manera:
Y esta es una oración que se utiliza muchísimo ahora por los estudiantes del curso, ¿no? La utilizamos mucho porque es una oración de pila, o sea, es como que cuando necesitas estar en algún lugar y querés estar en tu mente recta, en tu mente milagrosa, para no engancharte con las situaciones del mundo, ¿no? Y querés prestar ayuda, para poder ayudar en el mundo, vos tenés que estar en una mente recta. Tenés que estar pidiendo el milagro y no juzgando la situación. Y entonces el curso acá nos da una oración. Y esta oración dice: estoy aquí únicamente para ser útil. ¿No es cierto? Estamos aquí para ser útiles. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. ¿No es cierto? Estamos acá en representación de nuestro espíritu, de nuestro ser, de Cristo, de Dios, de Jesús. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Nosotros dejamos todo en sus manos. Todo lo que se tenga que decir o que se tenga que hacer en ese momento va a ser guiado por el Espíritu, por Jesús, por nuestra parte pura, por nuestra parte recta, que es la que ve correctamente la situación y no la juzga. Y dice: me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Cuando nosotros nos entregamos, estamos satisfechos porque sabemos que Él está acá con nosotros, obrando el milagro a través nuestro, porque nosotros estamos permitiendo ese milagro que se obra a través nuestro. Y dice: sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Entonces, a medida que yo abra mi mente a recibir milagros, voy a sanar yo y voy a estar estoy permitiendo sanar también a mi hermano, porque cuando sano yo, sanamos todos, porque en cuanto a la mente estamos unidos. Aunque nosotros tengamos nuestro mundo individual, tenemos que sanar nuestra mente. Pareciera una mente individual, pero en realidad es una mente colectiva y es una mente universal, ¿no? Estamos todos unidos en la misma mente. Siempre antes de una psicoterapia. Sí, Dani, es una frase que se usa muchísimo, siempre antes de una psicoterapia, siempre antes de cualquier momento, o sea, estás en algún momento clave para vos, aunque ya lo hemos juzgado, ¿no? Pero bueno, no está mal, porque nosotros estamos aprendiendo. Porque si lo tendríamos sabido todo de una, es como que no estaríamos en el curso, no estaríamos estudiando el curso. Entonces no nos podemos juzgar por estar aprendiendo y por momentos así decir: uy, estoy juzgando. No podemos volvernos a juzgar porque estamos juzgando. O sea, es una cadena de no terminar nunca jamás. Entonces, estamos aprendiendo, por eso tenemos que tenernos paciencia y no juzgarnos, pero sí estar comprometidos. Y cuando nos damos cuenta que hemos juzgado, entonces pedir esa corrección en nuestra mente para poder volver a estar en el momento presente, en paz. Y esa oración es una oración maravillosa, dice Karen, es verdad. Hola Erika, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte. Entonces, esta oración está muy linda para estar en cualquier momento, en esos que vos vas, por ejemplo, hacer un mandado. Yo cuando comencé a estudiar el curso, que ya hace 3 años, a lo mejor ahora es como que uno va estando más en paz y ya lo tenés como en automático. Antes estabas más en automático en cuanto a lo que es el enojo, a ver el mundo con sus errores, y ahora comenzás a estar un poco más sereno, más en calma y con esa mentalidad no más abierta a los milagros. Y esta oración, capaz que iba caminando hacia la despensa o iba caminando hacia cualquier evento que tenía, y entonces la iba diciendo en mi mente, ¿no? O iba entrando: y estoy aquí para ser útil, aunque no emita ninguna palabra con nadie en especial, pero estando en una mentalidad milagrosa estamos abiertos a que todos los que están presentes en ese momento les sembramos la semilla, porque el Espíritu Santo está obrando, aunque nosotros no lo veamos en cuanto a un efecto físico, pero en cuanto a mente y a espíritu está obrando. Eso es lo que nosotros tenemos que confiar, que Él obra aunque nosotros no veamos en el acto algo específico, un cambio en el mundo. Él obra si nosotros estamos con esa mentalidad milagrosa. Y esta oración te permite bajarte de eso de estar ahí en el día a día. Entonces, estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió.
No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y bueno, entonces así termina esta parte de los principios de los obradores de milagros. Y vamos a comenzar con, sería el capítulo 2, el subtítulo 6, miedo y conflicto. Miedo y conflicto, dice. Entonces, acá vamos a ver el miedo específicamente. Nosotros, todo lo que vivimos en el mundo, ya sea enojo, ira, depresión, tristeza, todos los diferentes malestares, que no es amor, que no es paz, que no es alegría, vienen del miedo. Siempre en el fondo hay miedo. Entonces acá se habla del miedo, pero el miedo vos lo podés ver en todas estas palabras, en el enojo, en la ira, en la preocupación, en la tristeza, en la depresión. Entonces todo conlleva en su interior, es profundamente un miedo, que es el que tenemos que liberar, que sanar, ¿no? El miedo que tenemos que sanar. Entonces, vamos a empezar con la lectura, el párrafo 1, y dice: tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Bueno, acá les voy a ir diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo, el curso nos dice, ¿no? Parece ser algo involuntario, parece que nos viene el miedo, que nosotros no lo provocamos y que no está bajo nuestro control. Pero el miedo es una decisión. El miedo no es un acto involuntario. El miedo proviene de pensamientos y de ideas y de creencias que están muy arraigadas y que no las tenemos en la mente como algo consciente. Y entonces el mundo provoca con alguna situación algo que a vos el mundo en realidad parece que te provoca algo como miedo, pero ese miedo ya está en tu interior por algún pensamiento, ¿no? Estás sosteniendo algo y pareciera que viene algo externo y vos sentís miedo. Y es involuntario. Me lo provocó algo externo. Y no es así. El curso te dice que el miedo no es algo involuntario. Parece ser algo involuntario y que no está bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. O sea, los milagros deben ser involuntarios. Pero nosotros estamos tan tapados por tanto miedo, tantos pensamientos, ¿no es cierto?, que el milagro está tan profundo que no lo podemos ver. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Entonces, acá nos está hablando Jesús y nos dice que su control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, su control, Jesús, dice, puede dirigir todo lo que sí lo es. O sea, Jesús está a cargo de lo que nosotros querramos que esté, pero si le pedimos su mano, ¿no? Su ayuda. Pero el miedo, Él no lo puede controlar, dice, yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. O sea, nosotros, comenzando a estar en presencia y en observación, es nuestra responsabilidad empezar a darnos cuenta en qué momento estamos sintiendo emociones que no son amorosas, que no son de paz, ¿no? Y dice, tu miedo me impide darte mi control. O sea, tenemos tanto miedo, estamos tan aprisionados con este mundo que no tenemos ese acto voluntario de entregarle todo a Él para que Él se haga cargo de nuestra mente. Porque primero reaccionamos al miedo que sentimos. Dice, la presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. ¿Por qué? Porque estamos viéndonos como un cuerpo. Hemos elevado esos pensamientos, ¿por qué? Porque estamos sentimos miedo porque todavía estamos reconociéndonos un cuerpo. Sentimos que algo nos puede atacar.
Entonces estamos elevando ese pensamiento, ¿no? El pensamiento de un ataque externo hacia nuestro cuerpo. Y no nos damos cuenta que es toda nuestra mente la que está fabricando todo eso. Y entonces hasta que no nos demos cuenta que es algo mental, no vamos a seguir viendo atacados por el mundo, vamos a seguir sintiendo miedo y vamos a querer nosotros controlar ese miedo de una manera corporal, externa, sin darnos cuenta que todo procede de nuestra mente y que Jesús en la mente nos puede ayudar, pero si nosotros se lo permitimos. Él no va a hacer nada si nosotros no se lo permitimos. Si nosotros no nos damos permiso y primero controlamos, empezamos a observarnos, esto es mucha observación. Entonces, el curso te está diciendo que todo viene de tu mente y que tu mente es la que proyecta en el mundo tus pensamientos de ataque y toda esa ira, todos esos juicios y el miedo. Y el miedo proviene de que vos crees que hay algo externo a vos que te puede afectar. Porque estás viendo en el mundo cosas que suceden y vos te reconoces como un cuerpo. Y ese cuerpo es vulnerable al exterior. Pero cuando vos empezás a darle poder a tu mente y darle el poder a tu mente recta, que es la que realmente corrige el error, entonces ahí vos vas a empezar a darte cuenta, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Esta emoción, esta ira, ¿qué estoy observando? ¿Qué estoy interpretando? Estoy interpretando que alguien me puede hacer daño físicamente. Estoy teniendo miedo a ese daño físico o a esa persona que me dijo algo y me ofendió. O estoy teniendo miedo a que alguien no me hable más, entonces yo trato de solucionar esto con formas de tratar de hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque en el fondo siempre hay miedo. Miedo a algo y miedo siempre se relaciona al cuerpo. Miedo a que una persona se aleje o se acerque de una manera que me lastime. Entonces siempre el miedo lo hacemos a través de pensamientos corporales, o sea, lo estamos haciendo porque nos identificamos con el cuerpo. Y nosotros estamos confundiendo ahí los niveles que dice el curso. Todo nivel todo nivel de percepción desde el cuerpo es errado, no es el verdadero nivel donde se produce la curación. El nivel está en la curación, está en la mente. Entonces, hasta que vos no te des cuenta que estás sintiendo una emoción, pero que proviene de algo que vos estás sosteniendo en la mente, aunque ahora no te des cuenta qué estás sosteniendo en la mente, lo importante es que vos empieces a darte cuenta cuando estás en ese momento, ¿no? Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo enojo, me estoy sintiendo atacada, ofendida, pero ¿qué estoy viendo en el mundo? ¿Qué estoy interpretando? ¿Qué pensamiento estoy sosteniendo? Entonces se lo entrego al Espíritu Santo. Me abro al milagro, a la corrección en mi mente de lo que yo estoy percibiendo equivocadamente. Esa sería la práctica, reconocer que no me estoy sintiendo en armonía, que hay algo en el mundo que me parece que me está afectando, pero yo estoy ahora entendiendo que lo que creo que el mundo me afecta en realidad proviene de mi mente. Entonces le voy a dar esta situación al Espíritu Santo, que es la parte que opera en mi mente recta. El Espíritu Santo opera en mi mente santa, la que recuerda quién soy, que soy un ser, que no soy un cuerpo, que soy un ser que está teniendo una experiencia humana, pero que va a poner este cuerpo a disposición del Espíritu para que sea un vehículo y no un fin, no que sea todo a través del cuerpo, el cuerpo es el fin, no, el cuerpo es un vehículo para poder despertar de este sueño. Entonces dice que estamos haciendo esto, ¿no? Estamos dándonos cuenta de que estamos equivocados en el nivel, estamos viéndolo a nivel del cuerpo y nos estamos equivocando que el nivel de la corrección está en la mente. Y dice, eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de nivel. O sea, que mientras no reconozcamos que está todo en la mente y se lo pongamos en manos de él, él está fuera de control. Él no puede hacer nada en el exterior si vos no le das permiso en la mente de corregir ese error. Porque nosotros queremos hacernos cargo nosotros de corregir las cosas en el exterior. Entonces, sigo con el párrafo 2 y dice: yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirlas. Jesús no es el que nos fomenta esta confusión. Somos nosotros los que tenemos que ponernos en observadores y empezar a corregir, entregándole a Él todo lo que estamos observando.
tú no justificarías tú no justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? Entonces, cuando vos estás en el mundo y te parece que hiciste alguna cosa que está mal, vos no lo justificarías diciendo tratás de corregirlo, porque si viste que actuaste de una manera mal, tratás de corregirlo, ¿no? ¿Y por qué dice no haces eso con tus pensamientos? ¿Por qué tratas de que tus pensamientos pasen y no tratas de corregirlo, ¿no? En el mundo con el cuerpo tratamos de corregir nuestros errores aparentes, ¿no? Y él dice, ¿por qué entonces condonas pensamientos de mente? O sea, ¿por qué en el mundo no dejamos de corregir algún error que nos parece que hicimos con nuestro cuerpo? Y él dice que en nuestra mente no hacemos lo mismo. Dejamos que los pensamientos de mente sigan estando ahí y no se los entregamos para corregir, ¿no? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Entonces acá nos dice, creemos que somos responsables de un acto que hicimos, algo que nosotros pensamos que hicimos mal, después tratamos de corregirlo en el mundo, ¿no? Hicimos un acto, mejor a alguien nos parece que hicimos algo mal, tratamos de corregirlo, pero en realidad no nos damos cuenta que esas acciones provienen de pensamiento. ¿Por qué no tratamos de corregir en realidad donde realmente se produce el error, que es en nuestros pensamientos y no en los actos? Eso no quiere decir que, uno no deja de actuar de una manera correcta lo que le parece correcto en el mundo, pero empieza a darse cuenta a base de qué pensamiento se está actuando, ¿no? ¿Qué estamos percibiendo? Entonces dice, tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. El cuerpo no es autónomo. El cuerpo no actúa por sí solo, por su cuenta. El cuerpo responde a la mente. El cuerpo responde a la mente. Entonces tenemos que empezar ahí a darnos cuenta que es el lugar donde tenemos que corregirlo. Y él dice que puede ayudarnos con nuestro cuerpo, con nuestras acciones, si le damos nuestra mente a él. Le damos que él corrija nuestros pensamientos y ahí nosotros podamos darle más lugar a la verdad de quiénes en realidad somos, ¿no? Porque no nos podemos separar de quién somos, aunque ahora no nos demos cuenta. Aunque ahora nos creamos un cuerpo, en realidad en nuestro interior está el conocimiento de quién realmente somos. Un ser, un espíritu eterno, invulnerable. Pero como cuerpo nos vemos vulnerables, nos vemos víctimas, nos vemos atacados o nos vemos atacantes, ¿no? Y entonces mientras no le demos a él nuestros pensamientos, él no puede hacer nada. Nosotros creemos que el cuerpo actúa por sí solo, pero el cuerpo depende a cómo nosotros pensamos, cómo nosotros dirigimos nuestros pensamientos. Entonces la dirección se la tenemos que dar a él. Y dice, siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Entonces, cuando nosotros actuamos de una manera que nos da miedo, que no estamos seguros, es porque no estamos dándole permiso al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos muestre cómo debemos actuar. Estamos sosteniendo pensamientos en donde creemos que somos nosotros solo los que tenemos que defendernos de este mundo, ¿no? Que somos nosotros una parte individual y que el otro está aparte nuestro y que nosotros tenemos que defendernos o nos vemos atacados y que somos nosotros solo los que tenemos que buscar las respuestas en el mundo y no le damos permiso al Espíritu para que Él nos corrija en la mente. Y dice, de nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada.
Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. Entonces, nosotros, a lo mejor, por ejemplo, tenemos miedo con respecto a nuestra pareja y actuamos de alguna manera, ¿no? Celamos para controlarlo, para que no se vaya, porque en el fondo tenemos miedo que nos deje. Y vamos a hacer cosas en el mundo, como por ejemplo a lo mejor no permitirle hacer una salida, lo que sea, y eso en realidad es porque tenemos miedo a que nos deje, ¿no? Y eso es algo que nosotros, por más que corrijamos y por más que dejemos de que él esté al lado nuestro y no se vaya, el miedo está en nosotros, no lo sanamos. El miedo sigue estando ahí, aunque hayamos hecho algún arreglo en el exterior para que creamos que estamos a salvo, que creamos que estamos seguras, que no se va porque está acá al lado, pero en nuestro interior sostenemos el pensamiento de miedo, de que podemos ser abandonadas, de que se puede ir con otra persona, de que nos puede dejar. Entonces nosotros, por más que en el momento con el cuerpo hagamos situaciones que aparentan acomodar todo y que la persona está acá, no se fue, en el fondo nuestros pensamientos siguen siendo de miedo, de pensamientos de que me puede dejar, de que me puede abandonar si yo lo dejo ir. Y bueno, entonces ahí es donde debemos corregir esos pensamientos, no el acto de tenerlo acá, no dejarlo ir, prohibir algo, ¿no? Porque eso no va a beneficiarnos ni a nosotros ni a la persona y no va a producir ningún estado de beneficio para ninguno de los dos y ninguna curación real, porque la persona puede estar al lado tuyo, pero la mente, los cuerpos no se pueden unir. Las mentes son las que están unidas. Entonces, a nivel mente es donde debemos curarnos. A nivel mente debemos sanar esos pensamientos de miedo, de abandono, de separación, ¿no? De quedarnos solos, de que alguien nos deje. Entonces, ahí es donde debemos cambiar la mentalidad, no las acciones. Podemos hacer acciones que parecen dejarnos tranquilos, pero en el fondo todavía en nuestros pensamientos tenemos miedo. Entonces la curación real es en la mente. Más allá de que vos hagas cambios en el exterior, si no sanás tu mente y no cambiás la forma de ver el mundo, no vas a poder realmente estar en paz, realmente conectar con la paz. Entonces dice, tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. Entonces, no va a haber resultados reales si no cambiamos nuestra forma de pensar, ¿no? De vernos separados del otro y de vernos como alguien que podemos controlar al otro o que el otro se va a quedar, o sea, no tenemos esa necesidad de sufrir, porque vamos a seguir sufriendo aunque el otro esté al lado nuestro, porque nos enferman. Esos pensamientos de celo, de que nos pueden abandonar, por más que la persona esté al lado nuestro, te enferma y no te deja vivir en paz. Entonces tenemos que cambiar nuestra mente y qué estamos sosteniendo, qué pensamientos de miedo, qué pensamiento estamos sosteniendo. Y solamente lo podemos hacer entregándoselos al Espíritu Santo y que Él nos muestre esto con sus ojos, con la visión del Espíritu Santo. Y dice, deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Entonces, lo que quiere decir, ¿no? Es nuestra responsabilidad darnos cuenta que estamos sosteniendo el miedo porque estamos teniendo pensamientos que no son reales, porque no provienen de la mente recta. Estamos sosteniendo pensamientos de ataque y nos provocan miedo. Entonces pedimos, dice, cuando pides que se te libere, o sea, pedimos que se nos salga esta angustia, pedimos que la persona se quede para no sufrir, pedimos ayuda, ¿no? Para no separarnos porque sufrimos. Estamos pidiendo algo a nivel de las formas y no estamos realmente pidiendo la ayuda necesaria, la ayuda real. Lo que tenemos que pedir es esto de cambiar las condiciones que suscitaron estos
pensamiento. O sea, cambiar la mente y empezar a fortalecer nuestra mente reconociendo nuestra parte real, nuestro espíritu, y empezar a reconocer estos pensamientos de miedo que provienen de ideas que tenemos acerca de lo que es la verdadera felicidad. Por ejemplo, estar con alguien, tener a alguien a nuestro lado, aunque pensemos que esa persona en realidad a lo mejor no quiere estar ahora con nosotros la sostenemos de alguna manera haciendo cosas en el mundo y que en realidad no nos producen la verdadera felicidad. No estamos en paz sosteniendo a esta persona al lado. Pero nosotros creemos que eso es para nosotros lo real, la felicidad. Y nosotros lo que estamos haciendo es sufriendo por dentro y teniendo ese miedo a que la persona en algún momento nos deje. Entonces tenemos que entregarle esos pensamientos al Espíritu Santo y pedir, no que la persona no se vaya y no me deje, sino pedir que se corrija en mi mente esta idea equivocada que yo tengo a lo que en realidad estoy deseando, ¿no? Que una persona esté a mi lado para ser feliz, a que esta persona se quede conmigo y no me abandone. Estoy pidiendo algo externo y no estoy pidiendo que se corrija en mi mente el miedo que tengo a sentirme sola, a creer que si estoy sola no puedo ser feliz, a que soy feliz solamente con esa persona al lado, a que una persona puede estar en soledad y puede sufrir. Muchas ideas erróneas que tenemos con respecto por ejemplo, a este caso, ¿no? De estar con alguien y sentir que esa persona es la que nos brinda la felicidad, ¿no? Pero con respecto a todas las situaciones en el mundo. Siempre miedo a que alguien nos deje, a que si no hacemos esto, esa persona se vaya, no me quiera más. Y en el fondo tenemos pensamientos, y son esos pensamientos los que tenemos que sanar. Es pensamiento que tenemos que entregar al Espíritu Santo para que Él corrija nuestro error de pensar y nuestro error de percibir, porque estamos percibiéndonos separados, percibiéndonos necesitados, estamos percibiendo que necesitamos de otra persona para ser feliz, o necesitamos de nuestros hijos, o necesitamos de ir a un lugar especial para estar en paz. Y entonces buscamos corregir todo eso en el mundo, buscamos lograr que esa persona se quede, que los hijos vengan y nos visiten, a veces a base de decirles, de hacernos las víctimas. Y bueno, todo eso en realidad nos trae más sufrimiento, porque no trae la paz real, que es la paz que nosotros tenemos en nuestro interior y con la que debemos conectar. Por eso tenemos que limpiar nuestra mente y entregar todas esas ideas equivocadas al Espíritu Santo o a Jesús, que es lo mismo. Y entonces dice, voy a volver a leer esta partecita del párrafo 4. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. O sea, siempre esas condiciones que nosotros estamos sosteniendo es porque todavía nos vemos separados, nos vemos como cuerpo, no nos vemos como algo más que un cuerpo y queremos tener eso, queremos ir a ese lugar, queremos tener a nuestros hijos acá, queremos tener esa persona, ¿no? Y eso es porque todavía nos vemos como cuerpos y como que a través del cuerpo vamos a lograr la felicidad, la paz, ¿no es cierto?, estar en armonía. Y dice, a ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente tus creaciones falsas. Somos muy tolerantes con estos pensamientos, ¿no? Y los permitimos y los dejamos pasar, pero no los entregamos para que realmente se curen, sino que a lo mejor le tenemos miedo, los dejamos pasar y eso queda en nuestro subconsciente, queda almacenado ahí, algo que nosotros sostenemos inconscientemente. Y entonces después en la vida se nos presentan situaciones y decimos, ¿qué es esto que se nos está presentando? Claro, estamos sosteniendo ahí un juicio, una idea equivocada, y esta situación viene a representar eso. Es algo que viene para que nosotros podamos sanar y podamos reconocer que estábamos sosteniendo esa idea equivocada, ¿no? A lo mejor un juicio con respecto a lo que hablábamos recién, a de que hay que estar en pareja, hay que estar con alguien para ser feliz. Hay que tener a nuestros hijos cercas para ser felices. Hay que tener, la felicidad está yendo a determinado lugar,
yéndome a vivir a determinado lugar, ¿no? Y entonces nosotros estamos sosteniendo esas ideas, y esas ideas, cuando no se nos presentan en el exterior como nosotros queremos, suscitan dolor, sufrimiento. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y porque nosotros tenemos la idea que si vamos a ese lugar vamos a ser feliz, y después no vamos a ese lugar y sufrimos. Pero entonces, ¿dónde está el error? Está en la idea que estamos sosteniendo en la mente, de que en ese lugar vamos a ser feliz. Entonces ahí es donde, en el nivel donde opera el milagro, en el nivel de la mente, y ahí es donde Jesús puede hacer la corrección, en el nivel de la mente, ¿no? No sé si más o menos se puede entender lo que yo estoy explicando. Y entonces dice, tenemos demasiadas divagaciones en nuestra mente y condenamos las creaciones falsas. El resultado particular no importa, lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Entonces, ante cualquier situación, es una cuestión de sentir, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto en realidad, ¿lo estoy haciendo desde la paz? Cuando pido la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús, me voy a dar cuenta que voy a tomar una decisión en paz, tranquila. Decido algo porque siento que esto es lo que yo siento que quiero hacer. ¿Por qué? Porque me siento en paz cuando lo decido. Y no decido algo desde la angustia, desde querer corregir el error que vemos en el exterior con otro error. No pedimos la ayuda. Cuando decimos, a ver, Espíritu Santo, ¿qué necesito hacer en esta situación? ¿Qué pensamientos estoy sosteniendo? Ayúdame a verlo con tus ojos. Entonces, ahí es cuando vamos a permitirnos tranquilizarnos y tomar decisiones en paz, decisiones desde la armonía, ¿no? No de decisiones en automático, desde la reacción de algo que está sucediendo en el exterior y reaccionamos. Pero para esto por esto este curso se dice que es un entrenamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es estar observándonos constantemente, pero bueno, hacemos lo que podemos, constantemente, cómo estamos actuando, qué situación se me está presentando. Entonces, ¿cómo quiero resolver esto? ¿Lo quiero resolver con el Espíritu Santo? Entonces tengo que observarme y empezar a ver qué pensamientos estoy sosteniendo, que estoy experimentando esta situación, pidiendo ayuda. Y ahí es cuando la ayuda la podemos generalmente sentir de una manera, no que a lo mejor una voz te habla, porque muchos queremos, ojalá, sentir una voz que nos hable, pero como le tenemos miedo, queremos, pero en el fondo le tenemos miedo, por eso a veces no somos congruentes con lo que decimos y lo que pensamos. Porque a veces sentimos, ¿no? Queremos, pero también decimos, ay, pero si se me presenta alguien en la noche y me dice, tengo un miedo que está en lo profundo, entonces hasta que no estemos realmente con una paz más profunda, o sea, el espíritu no nos quiere generar más miedo del que ya tenemos por nuestra cuenta, ¿no? Que nosotros solo nos provocamos. Entonces, las situaciones se van a armonizar seguramente, a lo mejor con una idea que te da tranquilidad por haberla tenido, alguna idea, alguien que te sugirió esa idea y vos decís, era lo que estaba necesitando, una frase, una publicación, vos te vas a dar cuenta porque la vas a sentir y vas a decir, es lo que yo necesitaba escuchar, porque te va a generar que es algo que proviene de tu ser, algo más profundo y no del mundo en automático, ¿no? Entonces dice, el párrafo 5, el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultáneo o sucesivamente, y esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable, porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Entonces nos dice que a veces actuamos de una manera que deseamos, o sea, no hacemos lo que deseamos con respecto a lo que deseamos y a lo que hacemos. Actuamos de diferente forma. Por ejemplo, dice, actúas de una manera conflictiva. O sea, por ejemplo, querés regañar a tus hijos y de una manera que no es amorosa, le imponés un castigo o le hablas mal
o le das una cachetada, pero en tu interior hay una parte de vos que eso hace que te duela, ¿no? Porque te sentís mal, te sentís culpable. Pero vos en el momento actuás como crees que tenés que actuar, porque tenés una forma de pensar de que si esas cosas para este mundo no están bien, entonces vos decís, eso está mal, me fallaste, y te pones de una manera que a lo mejor le das un castigo y hasta le podés dar una bofetada. Pero en el fondo hay una parte de vos que a eso le duele, porque la verdad está en vos, y esa parte está en vos, y te duele. Y eso genera tensión. Y dice, segunda, puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. Entonces, a lo mejor pensás que se merece una cachetada, pero querés empezar a ser congruente y no lo haces, pero igual en el fondo te genera tensión. Y entonces, a lo mejor, como te sentís culpable, si hiciste algo conflictivo, le podés después venir con algo amoroso, ¿no? Bueno, discúlpame, le das un beso, querés redimirte porque le pegaste una cachetada. O sea, estamos en desarmonía total. No actuamos en realidad lo que deseamos, y lo que hacemos suele ser siempre algo que no van de la mano. ¿Por qué? Porque pensamos que hay que actuar de una manera, pero en el fondo sentimos a veces dolor de actuar de esa manera. Entonces, tenemos que empezar a ser congruentes con lo que deseamos y lo que hacemos, porque estamos rigiéndonos muchas veces por las cosas que hemos visto, que hemos creído en el mundo que son correctas. Eso no quiere decir que no haya cosas que vos sigas pensando que sean correctas de hacer, pero tenés que ser congruente y empezar a darte cuenta qué tanto hay de eso que vos pensás que es así, qué tanto hay de cierto, o no, o realmente no está basado en creencias del mundo, ¿no? Juicios del mundo, juicios que vos sostenés porque a lo mejor estás en un determinado país, una determinada cultura, y venís sosteniendo diferentes ideas que en tu país o en esta cultura se sostiene, y vos crees que tiene que ser así. Pero cuando vos ya en tu interior te diste cuenta que a lo mejor eso no soluciona nada, una cachetada no soluciona, un castigo así a veces no es la solución, pero vos pensás que siendo más recta vas a lograr algo, vas a lograr que esa persona realmente actúe mejor. Pero hay algo en tu interior que a lo mejor ya no corresponde a eso. Entonces tenés que empezar a hacerle caso a esa parte de tu interior, que es la parte que te va a decir lo que vos sentís realmente, y actuar desde esa forma, ¿no? Desde cómo vos sentís, y empezar a ser más congruente. Y dice, en ambos casos la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia, y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida, y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección al nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no eliminarlo. Entonces, puede que igual al principio reaccionaste con una cachetada y te sentiste mal. Entonces, ¿qué hiciste? Te sentiste mal, fuiste y quisiste obrar de una manera más amorosa con tu hijo porque te sentiste culpable. Y fuiste a darle algo más amoroso, le fuiste a hablar de una manera más amorosa. Y entonces ahí es cuando dice, ¿no? La corrección a nivel comportamiento. Primero hicimos una cosa, después nos sentimos culpables, hicimos otra para corregir eso que nosotros creímos al principio que podía estar bien, pero nuestro interior nos dolió. Nos sentimos culpables. Entonces queremos remendarlo con otro acto más amoroso. Y todo esto, dice, conlleva a lo mejor a cambiar un poco la situación, pero el verdadero cambio está en la mente. O sea que esto en realidad no va a eliminar el miedo profundo que hay en la mente a, por ejemplo, que esa persona
se vaya de tu lado, o vos tenés miedo a que esa persona se vaya por mal camino, que no sea como vos pensás que tiene que ser un hijo. Vos tenés muchas ideas y muchas interpretaciones de cómo tiene que ser a lo mejor un hijo para que sea de una forma correcta a tu forma de ver las cosas. Y pensás que esa es la forma que tenés que actuar para que tu hijo te respete y actúe de una manera como vos crees que es la correcta. Cuando te empezás a dar cuenta que son solamente ideas, creencias y juicios, te vas a dar cuenta que estás sosteniendo cosas que en realidad no son la verdad, porque cuando no es para todos por igual, no es la verdad. Por eso la verdad, la única verdad, es que hay que actuar desde el amor, porque lo que realmente existe es el amor, es el ser amoroso que hay en vos. Todo lo demás es una fabricación de tu mente que tiene miedo a conectar con el amor, porque nosotros fuimos lo que los rechazamos. Nosotros fuimos lo que le dimos la espalda y quisimos irnos por nuestra cuenta. Nosotros quisimos hacernos un mundo y hacer esta experiencia humana. Y ahora todo eso se refleja, se proyecta en el mundo, en todas estas situaciones, diferentes situaciones, pero que en realidad todas hablan de lo mismo. Todas estas diferentes situaciones hablan de ese miedo a conectar con el verdadero ser que somos, que es amor. Y nos cuesta y nos da miedo liberar la luz interior, como decía en el capítulo 1. Nos da miedo a liberar nuestra luz interior y a conectar con el amor. Entonces todavía nos enganchamos y preferimos creer que nuestra mente no es tan poderosa, entonces seguimos sosteniendo pensamientos de ataque, pero creemos que no van a tener ningún efecto en el mundo, no van a tener ningún efecto real en nuestro verdadero ser, que es el espíritu. Pero claro, si nosotros tenemos pensamientos de ataque, en el mundo exterior vamos a seguir percibiendo ataque y separación. Si tenemos pensamientos, ¿no es cierto?, de dolor, de sufrimiento, creencias que son dolorosas, vamos a seguir percibiendo eso en el exterior. Entonces, ¿podemos hacer cambios con nuestro cuerpo y podemos corregir cosas a través del cuerpo? Sí, pero no van a ser cambios profundos y reales, porque los verdaderos cambios se dan en la mente, en la forma de pensar, en la forma de ver el mundo. Y dice el párrafo 6. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. Es Jesús, ¿no es cierto?, el que nos está hablando. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. ¿Por qué? Porque nosotros, dice, ¿no? Nosotros tenemos el poder de decisión. Ellos no pueden hacer nada si nosotros no le damos la decisión en nuestra mente de empezar a querer ver las cosas de otra manera. Entonces, y esto proviene, dice, de una firme resolución de nuestra parte. Y hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión, excepto que, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que es nuestra voluntad la voluntad de Dios. Pero nosotros, en nuestro interior, le tenemos miedo a la voluntad de Dios, porque nos hemos criado en la mayoría de las personas, viéndonos separado de Dios, viendo a Dios como un ser poderoso y un ser que castiga y que un ser que te puede, digamos, mandar algo si vos no hiciste algo correcto, un ser que tiene poder para castigarnos. Entonces nosotros creemos que su voluntad puede que para nosotros que no sea la nuestra, que nos haga sufrir. Pero en realidad la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices. Él no quiere otra cosa más que nuestra felicidad y nuestra dicha. Pero Él sabe que en este mundo, mientras nos identifiquemos con un cuerpo, se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos un espíritu y lo que estamos experimentando acá es un cuerpo que en realidad tiene una fecha de caducidad y no fue creado por Él. El cuerpo no es eterno.
Entonces nos identificamos con el nivel del cuerpo y ese es el nivel incorrecto. Nosotros tenemos que empezar a darle poder al nivel de la mente que está identificada con el Espíritu Santo, la mente recta. Y en ese nivel podemos ahí empezar a producir la corrección de la mano del Espíritu Santo. Y ahí vamos a empezar a reconocer que si somos los hijos del amor y Él solo desea felicidad y amor para nosotros, y esa es su voluntad, ¿cómo puede ser que nuestra voluntad sea diferente? Nuestra voluntad es la misma voluntad que la del Padre. Ser felices, vivir en armonía. Pero nosotros todavía creemos que la voluntad de Dios es una y nuestra voluntad es otra. Le tenemos miedo a la voluntad de Dios. Entonces, dice, hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconozcas que su voluntad es la tuya. No va a producir tensión una vez que nosotros dejemos de tenerle miedo y reconozcamos que la voluntad de Dios es la nuestra. Mientras tanto, nos va a producir tensión porque pensamos que la voluntad de Dios puede ser otra, ¿no? Que no es la nuestra. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. O sea, si aceptamos que la voluntad de Dios es nuestra voluntad y que el Espíritu Santo es el que va a decirnos lo correcto en nuestra mente, nos va a ayudar a ver las cosas de otra manera, entonces estamos unificando nuestra mente con el objetivo de sanarla, de reconocer quién realmente somos y recordar nuestra verdadera realidad. Ahora, mientras nosotros estemos pensando en que somos un cuerpo y nos identificamos en esa parte del cuerpo que reacciona en cuanto a no hacer una observación en sus pensamientos y a pensar que es el mundo el que es el que tiene que es el mundo el que le está provocando sus sufrimientos o su estrés, que es el país. Mientras estemos enfocados en este nivel, ¿no?, físico, estamos en conflicto porque no hemos unificado nuestro objetivo. Mientras no unifiquemos nuestro objetivo, vamos a estar en conflicto. Cuando empecemos a unificar nuestro objetivo y empecemos a darle más lugar a nuestra mente santa, al Espíritu Santo, y a reconocer que la voluntad de Dios para nosotros es perfecta felicidad y que por lo tanto es nuestra propia voluntad, entonces ahí es cuando vamos a poder encaminarnos, digamos. Y entonces acá nos da una serie de pasos. Bueno, la verdad es que este capítulo es un poquito largo y yo me parece que voy a dejar acá. Vamos a dejar acá para así retomar el martes, hacer un pequeño resumen, porque acá ahora viene el pequeño resumen, el resumen de los pasos para poder orientar nuestra mente hacia el milagro. Así poder corregir esos pensamientos que estamos sosteniendo y que nos están provocando este mundo, esos pensamientos que están proyectándose en este mundo. Entonces, vamos a dejar acá, en esta parte, en el párrafo, vamos a continuar en la semana que viene con el párrafo 7. En el párrafo 7, que es donde viene el resumen de lo que hemos venido leyendo. Vienen los pasos, cómo deshacer el error. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Dani, por estar, por ser. Muchas gracias. Y bueno, les deseo un hermoso fin de semana, un hermoso día y tratar de empezar a conectar con esta parte pura, ¿no?, que nos dice que la voluntad de Dios es nuestra voluntad. Ser muy sinceros en nuestro sentir, porque yo reconozco que pensar en la voluntad de Dios muchas veces me ha dado miedo, porque pensaba que su voluntad podía ser algo que a mí me cause dolor. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces hemos creído que a lo mejor para Dios, la voluntad de Dios es que a lo mejor le suceda algo a alguien de mi familia? Hemos creído que es su voluntad este desastre en el mundo.
este desastre climático y fue la voluntad de Dios. Pasó porque fue la voluntad de Dios. ¿Cómo no le vamos a temer a la voluntad de Dios? Si creemos, hemos venido sosteniendo pensamientos de que Dios nos envía desastres climáticos, enfermedades, situaciones a lo mejor en el dinero, ¿no es cierto?, bancarrotas. Hemos creído que es la voluntad de Dios, le hemos puesto a todas esas situaciones del mundo que son de sufrimiento el nombre de Dios, que es la voluntad de Dios. Y el curso te dice que eso no puede ser la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta felicidad y amor y alegría y armonía, todo lo perfecto que ya sos, pero te estás identificando con algo que no sos, un ser, un cuerpo. Pero ahora lo que tenemos que hacer nosotros es aprovechar esto, porque ahora estamos en el cuerpo y nosotros quisimos, y es como dice Dani, nosotros mismos nos pusimos acá, nosotros quisimos y decidimos venir a experimentar esta experiencia, valga la redundancia, humana. Ahora tenemos que de la mano, y como dice el curso, no podemos salir solos, porque si nosotros pusimos esto de la misma mente errada que provocó esto, no te va a dar la solución, porque es como yo les comentaba en el capítulo anterior, esa analogía para el que lo escuchó, de las mujeres de los vestidos, esa persona que creyó, esas hijas que creyeron que elegían vestidos a su gusto y antes había estado la madre poniéndole todo eso para que ella elija. Acá estamos igual. El ego nos planteó este mundo de sufrimiento y separación, creyendo que nosotros podíamos ser felices acá. Y ahora él mismo te dice, pero yo te voy a ayudar a salir de este mundo. Te doy las soluciones. El mismo sistema que te provoca los problemas no te va a poder dar la solución. Entonces, tenemos que confiar en el Espíritu Santo, porque es la verdadera solución a lo que nosotros percibimos en este mundo, porque nosotros somos más que un cuerpo y ahora tenemos que aprender a utilizar este cuerpo, este vehículo en función del Espíritu Santo. Así que dejamos acá, les agradezco a todos, muchas gracias Dani, muchas gracias Karen, muchas gracias Fla, Berna, muchas gracias mi hermana Caro que también se sumó, muchas gracias a todos, a Lore, muchas personas que se han sumado y a muchos más que a lo mejor lo van a ver en diferido. Seguimos el martes acá con el párrafo 7 de miedo y conflicto. Muchísimas gracias, bendiciones y milagros para todos. Muchísimas gracias.